Ya volvemos a estar por aquí. Así que los que se estaban conectando, conéctense que estamos nuevamente en vivo. ¿Ok? Ok. Sean todos muy bendecidos. Damos gracias a nuestro Padre por la oportunidad nuevamente que nos da de poder compartir. Y vamos a reiniciar lo que hemos estado diciendo con anterioridad. Estuvimos hablando, hemos hablado de varios temas, venía diciendo que de alguna manera nos dan orientación, dirección y nos dan guianza. Estaba hablando de que las diferencias que hay entre orientación, dirección y guianza. La orientación es algo que nos señala un posible destino, por darle un nombre así, un posible, nos muestra una posibilidad. Eso es orientación. Alguien puede orientarme. Por ejemplo, cuando solicito una dirección en algún sitio, por alguna razón le pregunto a alguien por una dirección, esa persona de repente no conoce la dirección, no puede dirigirme hacia esa dirección, pero me puede orientar. Es decir, puede decirme, bueno, mira, yo no sé darte la dirección, pero puedo orientarte a qué persona puede darte la dirección. Entonces, una cosa es orientar, otra cosa es dar directrices, dirección, ¿ok? Dar una dirección. Otra distinta es dar una directriz y otra distinta, por supuesto, es guiar. Son tres o cuatro cosas totalmente distintas. Orientar, direccionar, dar directrices o guiar. Entonces la palabra nos orienta, nos dirige, nos da directrices y en otros casos nos guía. Todo va a depender de cómo nosotros la recibamos o absorbamos las enseñanzas que la palabra nos puede dar. Esto es lo que yo considero en algunos casos importante, ¿no? No sé si el brillo está bien, porque me veo un poco como no me estoy viendo muy claro, pero lo importante es que usted reciba la palabra. Vamos a dejarnos de cuestiones por la tecnología, por la cuestión, los rollos que se presentan, se cae el wifi, el internet es débil, en fin, hay una cantidad de cosas que no nos ayudan. ¿Ok? Ahora fíjate. Gracias, Dora. Un abrazo. ¿Ok? Fíjate. Entonces, hoy yo quiero plantear una situación bíblica, algo que fue real, por supuesto, es histórico, es escritural, y quiero, con base a esta historia, sacar algunas orientaciones, direcciones, directrices y guianza, de acuerdo a cómo usted la asuma. Porque recuerde que somos nosotros los que asumimos. ¿Ok? La escritura dice, Salmo 91, y eso no lo sabemos de memoria: a sus ángeles ha enviado alrededor de nosotros para que nos lleven de la mano, para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Pero si yo me suelto de la mano de esos ángeles, pero si yo digo, como los niños ya de 1 año, cuando tú le vas a dar la mano, ellos dicen, no, suéltame, suelta, así con su media lengua, no, suelta, suelta, suelta. ¿Por qué? Porque ya ellos no quieren, entonces ellos creen que pueden valerse por sí mismos. Y uno lo suelta, se caen, se dan sus golpes, que esos golpes pudiesen haberse evitado si ellos se hubiesen dejado
guiar. ¿Ves? Pero a veces nosotros somos más que tener autoconfianza, creemos ser autosuficientes en algunas áreas. Bien. El capítulo 6 del libro de Jueces, para aquellos que anotan, yo se los voy a leer porque voy a sacar algunas cosas de eso, voy a aprovechar el tiempo, son ahora creo que 5 para las 12, si estoy en lo cierto. Dice así, capítulo 6 del libro de Jueces, versión Reina Valera. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y a causa de haber hecho lo malo, sigue diciendo el versículo, y el Señor los entregó a mano de Madián por 7 años. Ya el versículo 1, grosso modo, me sitúa en el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en manos de Madián? 7 años. Ya el versículo 1 me habla de forma genérica, que fueron 7 años. Ahora, ¿qué ocurrió durante esos 7 años? Cualquier cantidad de cosas. Sigue diciendo, y la mano de Madián prevaleció contra el pueblo de Dios por causa de los madianitas, y la mano de Madián prevaleció contra el pueblo de Dios, y por causa de los madianitas, el pueblo se hizo cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel o el pueblo de Dios había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni bueyes, ni ovejas, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían para devastar la tierra. De este modo empobrecía el pueblo de Dios en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, a causa de esto, clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel o los pueblos de Dios clamaron, Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor, los saqué de Egipto, los libré de casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios, de la mano de los quienes los afligían, los eché delante de ustedes, en fin, hice muchísimas cosas contra todos ustedes, le dije que no tuvieran miedo a otros dioses, pero aquí hubo un problema, ustedes no obedecieron a mi voz. Eso, grosso modo, es lo que establece los primeros 10 versículos de este capítulo 6 del libro de Jueces. Ahora bien, vamos a ver este escenario. Esto es algo hiper conocido por todos nosotros. Vamos a ver el escenario. ¿Qué nos dice el escenario? El escenario nos dice una cantidad de cosas, pero vamos a desglosarlas para que eso nos ayude en este tiempo, nos oriente, nos dirija, nos dé directrices y nos dé guianza. Todo va a depender de cómo nosotros lo tomemos. Todo va a depender en qué nivel lo recibamos. Si yo lo recibo como una guianza, me dejo guiar por lo que ellos dicen. Si lo recibo como una dirección o lo recibo como una orientación. Todo va a depender de cómo yo en mi capacidad auditiva, en mi capacidad de aprendizaje, lo puedo tomar. Madián quiere decir contienda. La palabra Madián es contienda. Luego allí, en ese grupo donde estaba Madián, se incluye otro grupo que son los descendientes de Amalek, los amalecitas.
Amalek, según se cree, pues según lo que dice el capítulo 36 del libro de Génesis, era descendiente de Esaú. Y Amalek quiere decir vieja naturaleza, una naturaleza solapada, vieja naturaleza. Entonces ya sabemos que Dios entregó entonces al pueblo de Israel, cuando conocemos los nombres, ya no es que nos salimos del contexto, seguimos con el fondo histórico, seguimos con el fondo escritural, pero nos ubicamos y decimos, wow, entonces quiere decir que Dios los entregó a contienda y los entregó a su vieja naturaleza. Es decir, esa naturaleza solapada. Es decir, ¿por qué se le llama una naturaleza solapada? Porque se esconde detrás del disfraz de la religión. Aquellos que quieren ser más espirituales que todo el mundo, que se esconden, se solapan. Ellos son los que saben, ellos son los que enjuician, condenan, señalan. Si no se hace lo que ellos dicen o como ellos los dicen, entonces la cosa no está bien. Aquí nosotros no somos impositores de la palabra, somos expositores de la palabra, exponemos la palabra. Y cada quien, como dije antes, se deja orientar, se deja dirigir, toma directrices de allí o se deja guiar. Todo va a depender, o sea, esto queda a juicio, a facultad de las personas. ¿Ok? Bien. Les recomiendo lecturas, por ejemplo, como Éxodo capítulo 17, los versículos del 8 al 13, y Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19, que es bien interesante porque en ese texto el Señor Moisés le ordena al pueblo, cuando ya él está dando su discurso de despedida, le ordena al pueblo, les recuerda lo que sucedió en Éxodo capítulo 17, cuando Amalek le salió al encuentro, Amalek le salió al encuentro y hubo guerra entre ellos. Moisés les recuerda esa situación, ese episodio, esa situación histórica en la vida, y les ordena destruir a los amalecitas. Por supuesto, ellos no lo hicieron y cargaron con las consecuencias de lo que hoy se está viendo o hoy estamos leyendo nosotros acá. Fíjense, antes de plantearles el escenario como tal, yo quiero recordarles de las cosas que vimos en los mensajes anteriores, 3 que para mí son importantísimas porque van a ser de alguna forma la base el fundamento sobre los cuales nos vamos a basar para explicar con detalle lo que quiero extraer de esta historia. Fíjense, lo primero que les voy a recordar es 1 Corintios capítulo 16, los versículos 13 y 14, donde yo les hablé allí en esa oportunidad de 5 cosas bien interesantes. Sobre todo sobresaqué, por así decirlo, o sobresalí una de ellas. Fue velar, mantenerse firmes en la fe, portarse varonilmente, esforzarse y hacer las cosas con amor. Esas fueron 5 exhortaciones, por así decirlo, que hizo el apóstol Pablo en el capítulo 16 de 1 Corintios, versículos 13 y 14. Yo les dije en esa oportunidad que la que yo sobresacaba, la que se sobresale de todas estas, es portarse varonilmente. Y les dije que portarse varonilmente no es otra cosa que asumir, asumir, esto es una cosa fácil de decir, difícil de hacer en algunos casos. Asumir una posición ante una situación X o Y,
conociendo mi condición en Cristo Jesús. Lo voy a repetir porque es muy fácil decirlo. Yo estoy seguro que ya usted se lo aprendió de memoria. Asumir una posición ante una situación sabiendo mi condición ante Cristo Jesús. Eso es muy fácil aprendérselo de memoria. Es asumir, es decir, es colocarme en una posición ante una situación X o Y. Situación económica, situación familiar, situación de pareja, situación laboral, situación empresarial, situación ministerial, situación de enfermedad. Porque cuando viene una enfermedad, una dolencia, nosotros cuando estamos bien, cuando estamos sanos, nosotros somos machos cabríos. Cuando estamos sanos, mira, nosotros decimos nosotros somos que no sé qué y tal, y hacemos rubieras, como decía una gran filósofo mía. Entonces, pero cuando llega la enfermedad, nos desarmamos así. ¿Será que me voy a morir? Entonces, se nos olvida en ese momento que es portarnos varonilmente. Portarse varonilmente es asumo una posición. No estoy negando que hay una situación, hay un dolor, hay una molestia, hay una situación. No la estoy negando. Pero asumo una posición ante esa situación. ¿Ok? Sabiendo, entendiendo, conociendo mi condición en Cristo Jesús. ¿Viste que no es que la voy a enfrentar porque yo soy macho cabrío, sino porque simple y llanamente porque asumí que tengo un conocimiento, tengo una condición en Cristo. Y digo, bueno, no voy a pelear solo. Aquí está Cristo, está conmigo, está por mí, está en mí. Algo va a suceder. ¿Ve? Y entonces eso nos consuela, nos ayuda, nos esfuerza. ¿Ok? Eso es portarse varonilmente. En palabras, por supuesto, en palabras. En la situación es distinta, pero en palabras eso es. Ok. Entonces, otra cosa que quiero recordarles como fundamento a lo que voy a extraer de la historia que acabo de leerles es Juan 11:41, donde Jesús está frente a la tumba de Lázaro. Lázaro ya tenía 4 días de muerto y Jesús dice: Padre, gracias por haberme oído. Es decir, Él anticipó su gratitud. Cuando digo anticipó es delante de la gente, porque ya en eternidad se había hecho, pero Él anticipó en tiempo, anticipó su gratitud por el milagro que aún materialmente no se había manifestado. Repito, Él anticipó el agradecimiento ante un milagro que aún no se había materializado, no se había manifestado. Yo dije en esa oportunidad que las gracias anticipadas, preceden la intervención divina. Las gracias, el ser agradecido anticipadamente, no es dar gracias después que está el hecho, sino dar gracias antes de que el hecho como tal sea manifestado en nuestras vidas. Eso precede la intervención jurídica. Se me salió el abogado. La intervención divina, quise decir. Ok. Tercero, Juan 19:11, cuando Jesús le dice a Pilato: ninguna autoridad tuvieras sobre mí si no se te hubiese dado de arriba. Entonces yo dije en esa oportunidad que ninguna autoridad tiene las cosas, tienen las circunstancias, sean cuales sean. Ninguna autoridad tiene las circunstancias, ninguna autoridad tiene los entes jurisdiccionales, los entes administrativos con los que nos interrelacionamos a diario. Ninguna autoridad tuviese sobre nosotros si no están dentro del plan de Dios para cumplir su propósito en nosotros.
Es decir, que todas estas cosas que suceden alrededor nuestro, fracasos, luchamos por algo durante un determinado tiempo y de repente vemos que se derrumba, como la canción Todo se derrumbó. Entonces, cuando nosotros vemos que todo se derrumba, que nada cuaja, que nada está sucediendo, uno dice, Dios mío, pero señores, eso es una de mis grandes luchas. Porque a nosotros nos vendieron religiosamente, solapadamente, que los pastores son superhéroes. Entonces, que los contrató Marvel para firmar la película de los superhéroes. Cosa que a mí por lo menos no me gusta. Entonces, los superhéroes, entonces, el pastor es un superhéroe. Y esta noche estará el profeta fulano de tal, una noche de milagros, una noche de no sé qué y tal y qué sé yo. Sale el superhombre. Entonces, solapadamente nos vendieron eso. Y entonces cuando aparece un ministro de Dios que está enfrentando luchas, que está enfrentando situaciones, que está peleando a brazo partido contra situaciones, enfermedades, dolencias, economía, negocios que salen chuecos, pérdidas económicas, inestabilidad muchas veces. Entonces dice, oye, pero ¿y eso que él es pastor, no? ¿Y eso que es apóstol? Y eso que, como que si ese señor no estuviera viviendo en el mismo mundo que viven los demás. Eso es otra de las virtudes de la gracia, virtudes de las gracias. La gracia nos hace vivir como somos. No andamos volando por los aires, estamos con los pies puestos en la tierra, con nuestra mente en Dios, pero con los pies puestos en la tierra, como diría alguien, con nuestra mente en el cielo, con los pies en la tierra. ¿Ok? Entonces, esas luchas que se nos presentan, esas circunstancias que se nos presentan, para eso está entonces la expresión pórtate varonilmente. Tú tienes una condición en Cristo Jesús, asume una posición y enfrenta la situación. Fácil no es. Entonces nosotros queremos venderles situaciones. A veces se lo queremos vender a nuestras esposas. Salimos con nuestro pecho así. Oh, lo que nosotros sabes. Yo conocía a muchos que salían todos los días a decir que hacían algo y no hacían nada, y no eran capaces de enfrentarse a su familia y decirle a su familia, mira, la verdadera situación es esta. Eso es lo que hace la gracia. La gracia te hace enfrentar la situación y decirle a tu familia, mira, aquí no hay ningún superhombre. Aquí lo que hay es un hombre que no se quebraja, que le dan, se cae y se vuelve a levantar, tipo Rocky. Si Rocky se hubiese quedado en el piso cada vez que le daban un golpe y cuando todo el mundo le gritaba que se quedara, o como Corazón de León, esa película hay que volverla a ver cientos de veces. Quédate en el piso, no me voy a quedar. ¿Por qué? Porque no es que sea mejor que el otro, sino que tengo un corazón mejor. Eso es. Entonces vemos aquí esta situación. Madián contienda prevaleciendo sobre los hijos de Dios en aquel entonces. Entonces, veamos qué va a pasar aquí. Entonces, estas tres cosas bien importantes que les recuerdo. Una, portarnos varonilmente. Dos, las gracias anticipan de alguna manera la intervención divina. Tres, ninguna autoridad tiene en las circunstancias sobre nosotros si no están dentro del plan de Dios para cumplir su propósito en nosotros. Así que cuando vengan las circunstancias, cuando usted luche contra ella y vea que es desventaja, que hay desventaja, usted dice, no, esto es plan de Dios. Ahora cuando usted se vea que es superior a la situación, entonces usted dice, no, entonces yo puedo vencerla en el nombre del Señor. Pero cuando veo que es superior a mí, entonces yo digo, ya va,
Esta es una circunstancia que el padre de alguna u otra forma la está permitiendo, déjame ver cómo la resuelvo. ¿Ok? Ok. El escenario entonces, el pueblo de Dios hizo lo malo delante de Dios. Ojo, hizo lo malo de acuerdo a lo que Dios había establecido para ellos en ese momento. Esto es importante saberlo. O sea, porque Dios estableció para ellos una ley, una forma de adorar, una forma de servirle. Y como había un pacto, y dentro de ese pacto Dios estableció normas, leyes de convivencia y de cómo comportarse. Ellos violaron esas leyes, y al violar esas leyes, entonces, por supuesto, hubo una consecuencia. Por eso digo que fue de acuerdo a lo que Dios había establecido para ellos, que no es lo mismo de lo que Dios ha establecido para nosotros en este tiempo. Ojo con eso. Pero vamos a aprender, porque segunda de Corintios capítulo 10 nos enseña, primera, nos enseña que estas cosas se escribieron para enseñanza nuestra. Entonces, vamos a ver. Dios los entregó en manos de contienda. Entonces, cuando hay contienda alrededor nuestro, nosotros debemos considerar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y no se me ofenda a nadie, yo simplemente estoy tomando ejemplos según lo que establece la Escritura. Nosotros tenemos hoy día un gobierno en un país llamado Venezuela. No sé si usted vive en Venezuela, pero en un país llamado Venezuela tenemos un gobierno que es generador de contienda. En otra palabra, estamos siendo gobernados por Madián, simbólicamente hablando. ¿Ves? De una u otra forma, fuimos entregados ahí. Entonces está dentro, el pueblo de Dios está dentro de esto, y aprovecho la oportunidad para decirlo con mucho respeto, pero con mucha autoridad, porque para eso soy un profeta de Dios. No soy profeta porque ando por allí profetizando que si fulano se va a morir, que si le va a dar cáncer o no. Ese tipo de profeta yo no lo soy. Yo soy un profeta porque expongo la profecía escritural. Eso que quede claro. Expongo la profecía escritural. Exhorto, consuelo, pero el propósito es edificar. Ese es un profeta. No el que anda creando de contienda más contienda. Entonces, de alguna manera, la mano de Madián está prevaleciendo sobre los hijos de Dios. ¿Por qué lo digo? Oído con esto. Busque hoy los ministros del Señor en Venezuela. ¿Dónde están? La gran mayoría. Unos estuvieron con Madián, haciéndole barra, elogios, diciendo inclusive que en ellos se estaba cumpliendo la profecía que dio Pedro, que dio Juan, que dio Sutanejo, que dio Bartolomé, que dio Juan el Bautista, con ellos se cumplieron todas las profecías. Entonces ellos apoyaron a capa de espada y impulsaron a un pueblo a apoyar a un sistema político que no se necesitaba tener ojos apostólicos ni proféticos, lo simple y llanamente se necesitaba era leer un poquito las Escrituras. Los apoyaron hasta el final. Se beneficiaron inclusive. Luego se lavaron las manos y dejaron a todo el mundo con las manos colgadas. Ahora está otro tipo de pueblo que de alguna manera también se está beneficiando, ¿ok? Recibiendo dádivas, y cayendo, o mejor dicho, desviándose de que su proveedor es Dios. Pero los domingos usted los ve diciendo y predicando que
habitan al abrigo del Altísimo, moran bajo la sombra del Omnipotente, cuando es falso. Que el Señor es su pastor y nada le falta, cuando ellos están supliendo supuestamente los que les falta, porque entonces alguien me podría decir en este momento, bueno, pero es que Dios usa a los hombres. Sí, Dios puede usar a los hombres, pero no me dice en ninguna parte que yo le ruegue, que yo le suplique, que yo doble mis rodillas ante el hombre para que el hombre me dé algo que me hace falta, que supuestamente me lo tiene que dar Dios, porque para eso me llamó a un ministerio. Entonces hay una serie de confusión hoy día. Estamos viviendo en Babilonia. Babilonia no es otra cosa que confusión. Entonces la Babilonia que nosotros estamos predicando en el libro de Apocalipsis ya hace tiempo que está incluida, especialmente en este país. Entonces está la Babilonia allí y Dios gritando, sal de en medio de ella, pueblo mío. Y la gente se está incursionando más y más. Estoy aprovechando de decir esto porque es que se presta el momento para decirlo. ¿Ok? Y debo decirlo porque es necesario que alguien lo diga. Porque si nadie lo dice, entonces ¿para qué somos profetas? Entonces fíjate, pero la mano de Dios está prevaleciendo. ¿Cuáles fueron las consecuencias que dice la Escritura, como número 4 aquí? Que el pueblo de Dios de aquel entonces se hicieron cuevas en los montes. La palabra montes siempre va a simbolizar reinos. Entonces, aquellos que fueron llamados para reinar, hicieron cuevas en sus propios reinos. Entonces eso es lo que está pasando hoy día con esa mezcolanza político-religiosa que hay. Y que sucedió en el tiempo pasado igual, en el año 313 después de Cristo, cuando Constantino se hizo pasar solapadamente como cristiano, envolvió a otros cristianos, los introdujo dentro de su gobierno, dándole también dádivas, y ahí surge entonces la gran Babilonia que ha existido hasta el día de hoy. Entonces, se hicieron cuevas dentro de sus propios reinos. Dios nos hizo reyes y sacerdotes y hemos dejado nuestro reinado y hemos hecho cuevas dentro de ese reinado. Ya no son reinos, son cuevas. ¿Ves? Y hemos convertido nuestro lugar, nuestro reino, en un lugar de encierro, donde hay fortalezas, donde no podemos salir, porque ya le dimos la entrada a un tercero. Solapadamente le dimos la entrada. Y el pueblo, entonces, está allí. Bueno, él dice el capítulo 5, el capítulo 5 no, como número 5 en esta exposición que estoy haciendo, en este escenario que estoy planteando, establece entonces que el pueblo de Dios sembraba, pero los madianitas, es decir, la contienda, y los amalecitas, es decir, la vieja naturaleza, los atacaban. Entonces había escucha esta palabra, estaban sembrando, y hoy día pues esto puede sucedernos a muchos de nosotros, que somos buenos sembradores, pero somos buenos sembradores, pero vivimos en contienda, vivimos solapadamente metidos en una vieja naturaleza, y por supuesto haciendo o violando los principios que Dios ha establecido, cumpliendo con uno pero violando otros. No funciona. No converge hacer lo malo
con la siembra. Es preferible que no siembre. Porque si tú estás sembrando, haciendo lo malo, los amalecitas y los madianitas, espiritualmente hablando, hoy día aparecerán, destruyendo esa semilla. Es algo extraño, ¿verdad? Como número 6, en el mismo escenario, luego dice que cada vez que ellos sembraban, aparecían los amalecitas, aparecían los madianitas y destruían los frutos. Los frutos. Y de este modo provocaban el hambre, la escasez, la pobreza en el pueblo. Yo no sé si tú estás relacionando esto, pero no me digas que un pueblo como ese pueblo que queda al norte de la América del Sur, llamado Venezuela, está viviendo su mejor momento. O sea, no me lo digas porque el Dairén se ha convertido en el cementerio de una cantidad de venezolanos. Y no me digas que la gente se atreve a irse atravesando montañas, laderas, caminos reales, ríos crecidos, con la poca información que nos llega. Porque está viviendo aquí en un paraíso y ellos no quieren vivir en un paraíso. No, yo no quiero vivir en un paraíso. Yo, en este paraíso terrenal que me dio Madián, que me dieron los amalecitas, yo no quiero vivir en este reino aquí tan bonito, no. Yo me quiero ir. Y entonces atraviesan una cantidad de dificultades buscando una vida mejor. En estos días leímos, si es que usted no se ha enterado, que en un transporte, en un autobús de 30 y tantos pasajeros, se volcó el autobús y murieron 17 personas, otros quedaron gravemente heridos, a lo mejor se han muerto algunos, otros heridos, y se murieron 17 personas, en su mayoría venezolanos. Entonces no me digas que es que ellos decidieron irse del paraíso, ¿okay?, a buscar la muerte, o sea, a encontrarse con la muerte cuando estaban buscando la vida. O sea, no me digan eso. O sea, no traten de ofender mi inteligencia. Entonces quiere decir que algo está pasando. Quiere decir que hay hambre, que hay escasez. Quiere decir que hay pobreza en el pueblo. A que otros no la quieran ver es otra cosa. Pero el capítulo 6 del libro de Jueces es un reflejo de lo que de alguna forma está sucediendo en nuestro país. Luego, número 7, en el mismo escenario, dice que devastaban la tierra. ¿Y sabes por qué la devastaban? Lea, para que vea que allí dice que ellos eran muchísimos. En otras palabras, yo puedo hoy decir que eran la mayoría y tenían en sus manos el poder. Por eso tenían poder para devastar. Por eso tenían poder para empobrecer. Y de alguna manera, esto fue permitido por Dios a causa de la desviación de la práctica de principio de su pueblo. Es que yo soy pastor, pero me voy a lanzar como candidato para resolver esta situación. Mentira, te envuelve el sistema. Déjame terminar la introducción de este tema, lo continuaremos después. Entonces, devastaban la tierra y por ende esto producía pobreza. Pero bueno, como número 9, dice que el pueblo clamó.
Y alguien me va a decir, wow, sí, pastor, hagamos una vigilia en el estadio universitario, la gran vigilia para clamar. Ese es otro sistema político religioso que hay ahí. Bueno, pero síganlo haciendo. Por lo menos están haciendo algo. Mal hecho, pero lo están haciendo. Entonces, y el pueblo clamó. Pero ahora la pregunta es, el que me lee este versículo y diga, oye, aleluya, cuando el pueblo clamó, Dios intervino. Mira, papá, lee primero el versículo 1, que allí dice que Dios entregó al pueblo, lo entregó a Madián por 7 años. Entonces, cuando estuvo a punto de finalizar el tiempo pautado por Dios, es que él permitió la oración. Es decir, que pudieron haber estado orando 7 años, que no es lo que dice el texto. Pudieron estar orando 7 años y nada iba a suceder, porque Dios dijo 7 años. Es como el pueblo de Israel. Fueron cautivos 400 años, pero es que Dios le había dicho que el pueblo iba a estar cautivo 400 años. Es decir, el pueblo pudo haber estado orando 400 años. Padre, líbranos de los egipcios, aleluya, y ayunando y haciendo cualquier cosa, pero Dios había dicho 400 años. Tenía que levantarse una generación que leyera las escrituras, que las interpretara, no que fuera un religioso más, repitiendo lo que dicen las generaciones pasadas. Y que conociera lo que es la ley de plenitud, para poder interceder en tiempo, lugar y espacio conforme a lo que Dios había establecido. Señor, es tu tiempo. En estos días leí y me asusté. Tengo que reconocerlo, me asusté, me dio como un susto. ¿Viste? Soy humano, ¿eh? Oye, el pastor se asusta. Claro que me asusto. Una persona ayer me dijo, hermano, mire, estacionese aquí, no se asuste. Y yo le digo, me asusto, hermano, mire, el que se asusta es el que cree que yo me asusto. Ah, pero te asustas, ¿no? Entonces, conocer esa ley de plenitud. Yo leí en el capítulo 3, que lo conoce todo el mundo también, del libro de Eclesiastés, porque todo el mundo se llena la boca diciendo, es que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del cielo, todo tiene su tiempo. Pero ahí hay una cosa que dice, que hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Cuando alguien nace, todo el mundo se ríe y el que llora es el chiquitín. Cuando alguien se muere, todo el mundo llora y el que se ríe a lo mejor es el que está muerto. Entonces fíjate. Pero hay una parte que dice, hay tiempo para destruir y tiempo para edificar, o viceversa. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Y cuántas veces lo hemos leído? 1000 veces. Y yo dije, Dios mío, entonces estamos en la época de que Madián destruya, porque estos no han hecho más nada sino destruir. Lo que agarran lo destruyen. Y yo dije, Dios mío. Entonces estamos en el tiempo en que se les permite a esta gente destruir lo que otros edificaron en el tiempo. Están en el tiempo de destruir. Entonces nosotros, como conocedores de las Escrituras, lo que debemos es pedir lluvia en tiempo de lluvia. Porque si estamos en el tiempo de que ellos destruyan, entonces nuestra oración no es, Padre, Dios mío, que no sigan destruyendo el país. No, es pedir que lo terminen de destruir para acelerar la plenitud. Destruyanlo, pues. Terminen con esto para que la plenitud se cumpla y entonces venga el tiempo de la edificación, venga el tiempo de la restauración, donde primeramente
Dios y la salud, el vigor, la energía, la vitalidad, la fuerza que nos haya dado, podamos nosotros reedificar, restaurar, resarcir, reconstruir y establecer una nueva generación. Y si no podemos hacerla porque se pasó algo y no nos dio el tiempo, entonces, escúchame, entonces nosotros dejar el legado como estos mensajes grabados. Ahí están 250 mensajes o tal vez más, casi 300 grabados donde Dios está hablando. No deja de hablar de su palabra de gracia, no deja de hablar de su voluntariedad y de su amor incondicional, pero no deja de que la unción profética al mismo tiempo hable, poniendo las cosas en su lugar, sacudiendo la religiosidad, sacudiendo a estos pastores y ministros que están vendiendo, ¿ok?, su primogenitura, ¿ok? Por Dios. Sí, hija mía, viene tiempo de lo que dijo Zacarías, carpintero para construir lo que otros han destruido. Entonces, termino con esto para dejar entonces en claro algunas posiciones que yo voy a enmarcar como ministerio apostólico y profético que represento. Dice la Escritura que el resultado del clamor, oído, que el resultado del clamor de este pueblo en el tiempo, modo y lugar de Dios, dio como resultado que Dios envió. Escucha esta palabra. Por favor, no la dejes pasar desapercibida. Dice, envió a un varón profeta. A un varón profeta. ¿Por qué utilizó la palabra varón en vez de decir que mandó un profeta? Por el principio que le dije en el principio. Portaos varonilmente, dijo Pablo. Entonces, Dios envió a un varón profeta. No era cualquier profeta, era un varón profeta. No se ofendan las mujeres, no estamos hablando aquí de discriminación, no. Varón profeta, porque ese varón profeta en alguna manera supo asumir una posición ante una situación sabiendo su condición en Dios. No voy a decir en Cristo Jesús porque en ese tiempo no estaba Cristo Jesús. Entonces ese varón, cuando Dios vio que este varón asumió una posición ante una situación, conociendo su condición en Dios, Dios dijo, ¿a quién voy a enviar? Tengo que enviar a alguien que se sepa comportar varonilmente. Es decir, que asuma una posición ante una situación sabiendo cuál es su condición en Cristo Jesús. En este tiempo, mis amados, lo que asumamos una posición ante una situación X o Y, sabiendo cuál es nuestra condición en Cristo Jesús, somos a los que Dios va a enviar, trayendo el mensaje al pueblo, porque no van a tener miedo de hacerlo. Porque saben que lo que vaya a pasar, va a pasar, simple y llanamente porque ellos asumieron una posición ante una situación, sabiendo cuál es su condición en Cristo Jesús. ¿Viste que no es un juego? ¿Lo ves? Entonces, cuando asumamos esa posición, entonces nos portamos varonilmente. Entonces, en las manos de Dios podemos llevar la profecía, podemos llevar la palabra profética. Y entonces esto fue lo que hizo este hombre. Le recordó 5 cosas bien interesantes al pueblo que le había olvidado, y yo se las recuerdo hoy también. Estoy terminando. Le dijo, les recordó de dónde estaban
¿Y de dónde lo sacó Dios? Eso es contigo, pastor. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién te sacó de ahí, la política o te sacó Dios? ¿Dónde estabas y dónde te sacó Dios? Eras esclavo en un determinado lugar, modo, tiempo y espacio, y Dios te liberó. Fue lo segundo que le recordó el profeta. Vivías en aflicción y Dios te libró de las aflicciones. Y luego, como número 4, dice el varón profeta les recordó que les dio la tierra que les había prometido. Chicos, pero ¿cómo se te va a olvidar eso, bendito? Si lo que tienes te lo dio Dios. ¿Cómo se te va a olvidar eso? Les recordó eso. Y por último le dijo, chico, no tengas temor de los dioses que están alrededor tuyo. Los dioses se referían a tanto dioses humanos como dioses paganos. Pero se refería a esos dioses. Y nosotros le tenemos miedo a veces a esos dioses. Por ejemplo, Poncio Pilato era un dios en aquel momento, porque a los grandes jerarcas de aquel entonces lo tenían como dioses, al igual que hoy día se tiene como dioses a los jerarcas en este país. Ya, imagínate tú que a uno le dicen súper, no te voy a decir el nombre. Ya lo tienen como el súper. Es una locura. Pero la gente aplaude eso. Y el pueblo de Dios también lo aplaude. Entonces se necesita que haya un varón profeta. No un profeta cualquiera que anda por ahí maldiciendo a la gente. No, un varón profeta que sepa discernir lo que es la voz de Dios en este tiempo y para este tiempo, para poderla expresar. Y al final le dijo, chico, pero el problema fue que ustedes no obedecieron a la voz de Dios, obedecieron otras voces. Por eso es que el pueblo cayó donde cayó. Significa entonces que si nosotros como varones profetas, atención profetas, ya descargué un poco a los pastores, ahora atención los que saben que tienen una unción de profeta. Entonces revisa si te estás portando varonilmente para que seas el varón profeta. Y como varón profeta, entonces buscar la manera de poder discernir a lo largo y ancho de la escritura cuál es la voz de Dios para este tiempo, darla a conocer para que así aquellos que de alguna u otra forma se identifican con ese Dios maravilloso de este tiempo puedan escuchar la voz que los inste entonces a obedecer los principios y a restaurar lo que lastimosamente se ha destruido. Recuerda esto, hay tiempo para destruir y lastimosamente Venezuela está viviendo ese tiempo. Esperemos entonces que ese tiempo se cumpla pronto en la ley de la plenitud y pueda venir el tiempo de edificar. Y para ese entonces estaremos listos nosotros para edificar lo que hay que edificar. Los declaro entonces muy bendecidos, un fuerte y gran abrazo. El próximo domingo vamos a darle de alguna forma continuidad a estas posiciones apostólicas y proféticas y continuar con lo que el Padre nos vaya diciendo paso a paso. Lo declaro bajo cobertura divina. Recuerden, código de honor para los varones profetas. Cuando digo varones profetas no estoy incluyendo a las mujeres. Varones profetas. Vivir, andar en la verdad, andar en justicia, con rectitud e integridad de corazón, procurando siempre hacer lo que a nuestro Padre le agrada. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias por su atención.
y que la paz de Dios reine en la vida de ustedes.